Bueno, en este momento voy a realizar la instalación de la base de datos NoSQL llamada RavenDB. Esta base de datos pues, tiene varias características que son bastante útiles, pero principalmente la seleccioné fue por el hecho de que es multiplataforma. Tiene compatibilidad con múltiples sistemas, Windows, Linux, Mac y especialmente Raspberry Pi. Y sus clientes se pueden montar en múltiples lenguajes. Está habilitado para .NET, para Node.js, Java, Python, Ruby y Go. Digamos que es una de las, son varias de las características principales por las cuales escogí esta base de datos. Eh, para la instalación, entonces vamos a ir acá a la parte de descarga. Seleccionamos la plataforma sobre la cual nosotros la vamos a instalar. Aceptamos acá los términos y condiciones y hacemos clic en descargar. Eh, Acá descargamos la base de datos en cualquier carpeta. Damos acá guardar. Ya la tengo descargada, entonces vamos a darle que no. Y posterior a la descarga, tenemos que realizar ya como tal la instalación. Bueno, después de la descarga del archivo, vamos a realizar la instalación. Entonces vamos acá a la parte de Getting Start, donde nos dicen que dependiendo sobre qué plataforma lo vamos a instalar, tenemos que contar con algunos prerequisitos. En este caso para Windows nos piden tener Visual C++ 2015 con el núcleo de .NET para su funcionamiento. Después de esto lo que nos dicen es que para la instalación debemos es extraer los archivos que vienen en la carpeta comprimida y después vamos a correr el archivo que dice ram.psu. Entonces vamos a realizar eso. Entonces vamos a crear una carpeta en la cual vamos a instalar nuestro servidor. Entonces vamos a poner acá RavenDB4 y después entonces vamos a extraer los archivos que nosotros descargamos. En este caso pues son estos. Los vamos a extraer sobre la carpeta. Entonces esperamos a que termine la extracción. Y listo, después de que los extraemos, lo que vamos a hacer entonces es correr el archivo que nos dicen ahí. Bueno, para correr la aplicación vamos a hacer clic derecho sobre el archivo y vamos a hacer clic acá en la opción de ejecutar con PowerShell. Esperamos a que la aplicación cargue y cuando hacemos o cuando corremos este archivo, entonces nos va a guiar sobre un wizard en el cual vamos a realizar la instalación. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar los términos y condiciones. Después de aceptar los términos nos piden el tipo de instalación que vamos a realizar. En este momento pues para realizar pruebas vamos a realizar la instalación insegura. En este momento pues acá nos piden únicamente un puerto HTTP, un puerto TCP. En este caso pues él deja unos por default y una dirección IP. En este caso pues nosotros vamos a dejar acá los parámetros como nos lo sugieren. Vamos a hacer clic en Next y aquí nos dice que ya la configuración está completa y nos dice que para comenzar necesitamos reiniciar el servidor. Hacemos clic en Restart Server y ya como podemos ver nuestra base de datos ya quedó instalada. Nosotros podemos acá navegar sobre el estudio. Este pues es el estudio que nos ofrece como tal el fabricante. Y acá nosotros entonces podemos ver todo lo que nos presenta en cuanto a nuestra base de datos. Tenemos como tal las bases de datos que podemos cargar, un dashboard donde podemos ver todo el funcionamiento, cómo está el funcionamiento de la base de datos y aquí algunas opciones como tal de administración de nuestro servidor de base de datos. Bueno, después de haber realizado la instalación, vamos a ir acá a la parte de databases y lo que debemos hacer inicialmente para poder comenzar a trabajar es crear una nueva base de datos. Entonces vamos a hacer clic acá en New Database. Acá pues nos da algunas opciones para configurar la base de datos. Nos da la configuración de la replicación de la base de datos, encriptación,
etcétera. En el momento vamos a dejar los parámetros como están por defecto y le vamos a colocar un nombre de nuestra base de datos, que en este caso es microred. Hacemos clic acá en create y posterior a que ya la hemos creado, entonces esperamos acá que termine la configuración y después de que la deja en línea, entonces nosotros ya podemos trabajar sobre esta base de datos. Como esta base de datos lo que nos va a almacenar son documentos, entonces acá nos muestra un nuevo menú en el cual nosotros vamos a poder ver los documentos que están almacenados dentro de nuestra base de datos y ya algunas otras características como las indexaciones, las configuraciones y algunas estadísticas. Ahora entonces lo que vamos a hacer es realizar algunas operaciones sobre la base de datos. Nos encontramos acá en el Getting Started de la página y vamos a ir acá a la parte de cliente. Acá nos dice entonces efectivamente cuáles son los clientes que soporta. En este caso vamos a usar el cliente para Python. Vamos a cargar la página y vemos que entonces el cliente para Python se llama pRavenDB. Acá nos muestra cómo es más o menos la forma en la cual nosotros vamos a poder realizar las operaciones sobre la base de datos. Y lo que nos recomienda es realizar primero la instalación del pRaven sobre nuestro entorno de Python. Lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando para realizar la instalación. Vamos a copiarlo y en este caso estoy usando Anaconda para nuestro IDE de desarrollo en Python. Lo que vamos a hacer es acá correr una terminal. Sobre la terminal vamos a copiar el comando que nos recomiendan y vamos a realizar la instalación de la librería pRaven para Python. Vamos acá a esperar a que nos dé toda la instalación. En este momento pues me dice que ya estaba instalada, entonces vamos acá a cerrar. Entonces ya después de correr ese comando, nosotros ya acá podemos confirmar que efectivamente tenemos instalada la librería. En este caso ya pues para comenzar a realizar la codificación vamos a usar el IDE Spider. Vamos a hacer clic acá en Launch y vamos a esperar a que cargue. Acá ya entonces cargó nuestro entorno Spider. En este momento ya creé un documento en blanco para realizar las pruebas y lo que vamos a hacer entonces es ir de nuevo acá a nuestra base de datos. Como podemos observar acá, la base de datos aún no tiene ningún documento, está vacía. Entonces vamos a ir acá a la documentación de pRaven. Acá nos dice que para cargar uno o varios documentos lo que tenemos que hacer es iniciar nuestra base de datos, que se hace con este código. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá en el documento en blanco. Lo que estamos haciendo entonces es cargando la librería e inicializando en nuestra variable store la base de datos. Tenemos que acá como tal colocarle en la dirección en la que se encuentra ubicada, en este caso es 127.0.0.1 por el puerto 8080 y el nombre de nuestra base de datos es microred 1. Como tal entonces aquí ya tenemos los comandos necesarios para inicializar la base de datos y con la sesión lo que nos dice es que podemos entonces ya comenzar a manipular los objetos dentro de esta base de datos. Vamos entonces acá a hacer el ejemplo de cómo almacenar un nuevo documento. Y lo que nos dice es que tenemos que como tal crear una clase. Vamos a copiar este código, la vamos a colocar acá. Esta clase entonces lo que va a hacer es crearnos una colección dentro de nuestra base de datos. En este caso vamos a cambiar de nombre, vamos a ponerle nombre cliente y este documento como tal lo único que va a tener entonces va a ser un nombre y una clave. Volvemos entonces acá a la documentación y lo que nos dice es que después de que nosotros abrimos la sesión lo que tenemos que hacer es realizar estos pasos, que en este caso los pasos a que hacen referencia es a crear un objeto. En este caso lo podemos llamar cliente 1, un objeto de la clase que acabamos de crear, que en este caso la clase se llama cliente.
y le vamos a pasar los dos parámetros. En este caso de nombre vamos a ponerle, por ejemplo, Juan Pérez, y de clave le vamos a pasar el valor 1234. Tenemos que entonces sobre la sesión llamar la función store del objeto que entonces nosotros acabamos de crear, y posterior a eso tenemos que siempre guardar cambios. Nos hacen la recomendación que siempre que se realice alguna modificación sobre la base de datos tenemos que guardar los cambios. Guardamos el documento, lo vamos a correr, en este caso no salió ningún error, y volvemos entonces a nuestra base de datos. Acá vemos que se acaban de crear entonces dos archivos, en este caso un hilo que va a guardar como las modificaciones de lo que se está haciendo sobre la base de datos, y como tal vemos acá que se nos creó una colección que efectivamente pues corresponde a la clase que hemos creado en Python, y este cliente entonces acá nos lo crea con un ID. En este caso el ID va a ser clientes 1A, y vemos que este documento entonces quedó con los datos que acabamos de cargarle en el script de Python, que en este caso es el nombre, la clave, y aquí entonces tenemos una metadata adicional que es la colección a la cual pertenece. Entonces con esto ya podemos verificar, o hemos confirmado cómo se crea un documento dentro de la base de datos. Bueno, en este momento ya hemos creado entonces un documento dentro de nuestra base de datos en una colección llamada clientes. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es modificarlo. Entonces vamos acá a la documentación, y aquí nos dice cómo podemos entonces cargar un documento. Nos dice que lo que tenemos que hacer es cargarlo de esta forma, en un objeto usamos la sesión y usamos la función cargar o load. Entonces vamos a copiar esta función y la vamos a crear acá. Entonces en este caso pues no lo vamos a llamar full, vamos a llamar a nuestro documento cliente, y acá nos pide que lo carguemos con su identificación. Entonces vamos acá a la base de datos, vemos que entonces el ID de este objeto es cliente 1A, copiamos y lo pegamos. Entonces en este caso vamos a cargar el documento y lo vamos a actualizar. Entonces en este caso dentro del cliente ya tenemos entonces cargado nuestro cliente 1A. Lo que vamos a hacer es modificarlo. Entonces cliente, el atributo name lo vamos a cambiar, entonces ya no va a ser Juan Pérez sino Jaime Rosso. Le vamos a cambiar también de una vez el valor de la clave, que en este caso el key, entonces vamos a dejarlo como 5678. Recordemos que entonces lo que nos dice es que después tenemos que guardarlo, entonces vamos a de nuevo usar la función de guardar, que en este caso es store y save changes. Vamos a tener acá estos store y save changes. Vamos a guardar y vamos a ejecutar acá nuestro script. Vemos que se ejecutó, no nos puso ningún problema. Vamos entonces de nuevo acá a la base de datos, refrescamos acá clientes y vemos que los datos de este documento ya han sido actualizados. Ahora se llama Jaime Rosso, el nombre es Jaime Rosso y la clave es 5678. Entonces aquí ya podemos comprobar cómo podemos cargar los datos, leerlos y modificarlos. Bueno, ya para finalizar entonces vamos a realizar la última operación, que es la de borrar un documento. Entonces en este caso nos dice que lo que tenemos que hacer es llamar a esta función que es session delete y con el nombre del documento que nosotros queremos eliminar. Entonces vamos a copiar acá la función, la vamos a pegar acá, vamos a pegarla acá. Vamos entonces a cambiar entonces el nombre. Entonces el documento que queremos borrar es clientes 1A, y como siempre nos dice, entonces tenemos que al final guardar los cambios de session. Entonces vamos a guardar, vamos a correr nuestro código y vamos a revisar acá la base de datos.
Vamos entonces acá a actualizar, vamos a Recent y vemos que efectivamente nuestra colección clientes, ves como solamente tenía ese elemento, pues ya en este momento no aparece porque fue eliminado el único documento que teníamos almacenado. Después ya con esto pudimos comprobar pues las operaciones que podemos realizar sobre la base de datos utilizando RavenDB. Gracias.